Escucharemos al señor gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, el licenciado Héctor Valdés Albizu. Con ustedes. Buenas tardes, apreciados amigos, funcionarios del Banco Central, distinguidos miembros de la prensa radial, televisiva y escrita, así como medios digitales, agentes económicos, señoras y señores. Como les mencioné en mi anterior alocución al país en el Banco Central, al igual que en el resto de instituciones que conforman la Comisión de Alto Nivel para Asuntos Económicos y Financieros, designada por el excelentísimo señor presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, y coordinada por el ministro de Hacienda. Nos encontramos en sección permanente analizando y diseñando posibles medidas económicas que nos ayuden a enfrentar esta difícil situación y sus efectos negativos sobre el empleo y el bienestar de los dominicanos. En esta ocasión comparezco ante ustedes para compartir con los agentes económicos y el público en general la implementación de medidas monetarias adicionales por parte del Banco Central y la Honorable Junta Monetaria, orientadas a mitigar el impacto del coronavirus en sectores fundamentales del aparato productivo nacional y de manera especial contribuir a incrementar la canalización de recursos a las empresas y los hogares que han sido mayormente afectados por esta pandemia. En primer lugar, conscientes de su importancia para el desarrollo económico, permítanme informarles que se han adoptado un conjunto de políticas orientadas a mejorar el flujo de caja y las condiciones financieras de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de preservar empleos y la continuidad de sus funciones a través de una mayor canalización de crédito y programas de refinanciamiento a condiciones más favorables. Para lograr este propósito, se está habilitando una ventanilla de liquidez de corto plazo por hasta 15.000 millones de pesos para ser canalizados al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y otros microcréditos a través del Banco de Reservas y el resto de las entidades de intermediación financiera que manifiesten o que estén interesadas en acceder a esta facilidad. Las entidades financieras accederán a estos recursos por un plazo de 1 año a una tasa de interés de 3.50%, utilizando como garantía títulos de deuda pública y los del Banco Central. Debo mencionar que hemos designado al Banco de Reservas de la República Dominicana como agente financiero de estos recursos
de manera que pueda, por su experiencia, canalizarlo a los sectores que hemos mencionado, sin menoscabo de que si alguna entidad bancaria lo manifiesta, se integre y adquiera el derecho de colocar parte de estos 15.000 millones haciendo y cumpliendo los requerimientos exigidos. El objetivo de esta medida es que las entidades financieras canalicen estos fondos para préstamos a las MIPYMES y a las entidades financieras y programas especializados en el financiamiento a este segmento, como Adopen, Ademi, Fondesa, Banco Agrícola, Banca Solidaria, ProMIPYME, Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario, entre otros, a una tasa de interés que nunca podrá exceder el 8% de interés anual. Esto quiere decir que los recursos los vamos a colocar al 3.5% al banco agente, al banco que va a manejar el proyecto, al banco de reserva, y este a su vez negociará con las entidades de la pequeña, mediana, micro empresas la colocación de los fondos, y ellas a su vez lo colocarán a los usuarios o los demandantes de estos créditos a una tasa que nunca podrá exceder el 8% de interés anual. Es importante destacar que estos financiamientos tendrían un tratamiento regulatorio especial, siendo clasificados con categoría de riesgo A, con 0 provisiones, y no serán considerados en el cálculo del índice de solvencia por un periodo de 1 año. Adicionalmente, para contribuir en mayor magnitud al financiamiento de este importante sector económico, la Honorable Junta Monetaria ha autorizado adicionalmente la liberación de unos 5.681 millones de pesos del encaje legal, equivalente al 0.5% del encaje legal, para el refinanciamiento y consolidación de préstamos a MIPYMES y microcréditos, así como para la canalización de financiamiento de mediano plazo para las empresas de este sector a través de todas las entidades financieras. Es importante señalar, mis amigos, que también estos préstamos tendrán una tasa de interés, como la señalada anteriormente, que no podrá exceder del 8% anual. Asimismo, se les permitirá a las entidades financieras traspasar estos recursos a las instituciones especializadas en MIPYMES y microcréditos que estén reguladas por las autoridades monetarias y financieras, con el propósito de agilizar la canalización de estos fondos a este importante sector en la actual coyuntura que vive nuestra nación. Al igual que el resto de las facilidades, estos financiamientos tendrían un tratamiento regulatorio especial, siendo clasificados con categoría de riesgo A, con 0 provisiones, y no serán considerados en el cálculo del índice de solvencia. Con estas medidas adicionales,
y el resto de las facilidades que han sido anunciadas en el último mes de liberación de encaje legal, de disminución de encaje legal de unos 30.000 millones, la provisión de liquidez en moneda nacional que el Banco Central ha puesto a disposición del sistema financiero para mitigar los efectos del COVID-19 en la economía, supera ya los 100.000 millones de pesos. Debemos destacar que a la fecha ya se han canalizado recursos en moneda nacional por unos 41.000 millones, contribuyendo a que se mantengan condiciones monetarias favorables y a sostener la actividad económica y el dinamismo del crédito al sector privado, que muestra el crédito un crecimiento interanual superior al 12% interanual a la última fecha disponible de abril. Estimados amigos, para continuar apoyando el flujo adecuado de divisas a la economía, se ha decidido reducir las tasas de interés de los repos en moneda extranjera de 1.80% a 0.90% anual. De esta forma, las entidades de intermediación financiera podrán acceder a un menor costo a los 400 millones de dólares que están disponibles a través de estas facilidades por un plazo de 90 días, pudiendo renovarse mientras persistan las condiciones adversas generadas por el coronavirus, utilizando como garantía títulos de deuda pública denominados en dólares. Es importante reiterarles que con estas ventanillas de repos y con la liberación anunciada anteriormente de 222 millones de dólares del encaje legal, del exceso de encaje legal en moneda extranjera, se está poniendo a disposición de las entidades financieras para que lo canalicen y contribuyan a canalizar a los agentes económicos 622 millones de dólares en adición a las inyecciones en el mercado cambiario que ha realizado el Banco Central durante el año 2020 a través de la plataforma electrónica de divisas. Para que tengan una idea de lo que ha venido haciendo el Banco Central, ha colocado 1.449 millones en total a través de las inyecciones de la plataforma, de los cuales se han financiado una parte al banco a Refidonza por unos 263 millones. Estas medidas, junto con los altos niveles de reservas internacionales que posee el Banco Central, contribuirán a cubrir las necesidades de divisas de la economía y al mantenimiento de la estabilidad relativa del tipo de cambio. Adicionalmente, mis amigos, para garantizar un mayor acceso a liquidez internacional en este
convulso y complejo panorama, me place informarles que el Banco Central solicitó formalmente el acceso al instrumento de financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional por unos 650 millones de dólares a un plazo entre 3 y 5 años y a una tasa de 1.5%. En esa misma línea, debo mencionarles que esos recursos de facilidades que estamos esperando se nos otorgue del Fondo Monetario son parte de nuestra cuota, de nuestra asignación de nuestra cuota que ha sido cubierta para ser miembro del Fondo Monetario Internacional, para ser un miembro signatario más. Y lo que estamos pidiéndole al fondo, que mi cuota, que está paga, me la devuelva como facilidad rápida a un plazo de 3 a 5 años y a la tasa de interés que ellos están ofreciendo, que es del 1.5% anual. Es decir, tendremos 650 millones a partir del jueves que viene, porque me han prometido, en principio me han prometido que será concedida mi solicitud, y por el buen manejo macroeconómico nosotros merecemos hacer uso de nuestra asignación de nuestra cuota por el 100% de ella. En esa misma línea se está solicitando a la Reserva Federal de Estados Unidos, que lo anunció el presidente Trump, el acceso a facilidad de liquidez que sea habilitado para los bancos centrales, permitiendo esta institución acceder entre 1.000 y 3.000 millones a través de repos de corto plazo, renovables por un periodo de 6 meses, utilizando como colateral los recursos de nuestras reservas. Es decir, tenemos depositado en el Banco de la Reserva Federal unos 3.000 millones y podríamos acceder a través de repos esa cantidad que he señalado de 1.000 a 3.000 millones. Es decir, mis amigos, que a pesar de la catástrofe que ha provocado este coronavirus, el COVID-19, y la suspensión de los vuelos en los hoteles y el tema que estamos viviendo de la caída de ciertos renglones principales de exportación y cierre de empresas, la nación dispondrá de recursos en dólares para hacer frente y contribuir, hacer frente a la demanda de divisas y contribuir a la reactivación de la economía de acuerdo a las circunstancias y a las posibilidades que nos brinde el panorama que se está aclarando. Asimismo, se está evaluando alternativas de acceso de liquidez a través de otros bancos y organismos multilaterales con los cuales el Banco Central mantiene institucionales relaciones, como es el Banco Internacional de Pagos, para fines de mantener abiertos mecanismos de acceso de liquidez de contingencia
en caso de que las condiciones actuales se extiendan más allá de lo previsto. Debo decirle que el Banco Internacional de Pago, que preside Agustín Carten, mexicano, un gran amigo de los dominicanos y quien en otras oportunidades ha cooperado con nosotros, le hicimos un depósito de unos $100 millones a ese banco, de manera de tener en reciprocidad financiamiento en torno a los recursos que tenga yo depositados, que puede ser una o dos veces esos recursos. Como pueden ver, señoras y señores, amigos todos, se continúa tomando medidas que deberán propiciar un incremento en el financiamiento del sector privado a un menor costo y condiciones más favorables, lo que contribuirá a mejorar el flujo de caja de empresas, proteger los empleos y facilidades, el consumo de los hogares. Debo decir que en mi primera alocución, después que la Junta me autorizó, nosotros liberamos del encaje legal unos 30.000 millones, y que esos 30.000 millones eran para, sobre todo, apoyar al sector turístico a una tasa baja de un 8% y a los exportadores, y dedicar también recursos para micro y pequeña empresa, y sobre todo al sector agropecuario. Pero como hemos logrado crear la Junta ha autorizado crear una nueva ventanilla a través del Banco de Reservas, que será el banco intermediario, el principal agente intermediario de unos 15.000 millones, estamos contemplando liberar esos recursos de encaje legal para que sean obtenidos o canalizados a sectores productivos del país. Estoy hablando del sector manufacturero, estoy hablando del comercio, estoy hablando de la industria en términos general, además de las exportaciones y el sector turístico. Es decir, que hay cerca de 30.000 millones de pesos que pueden ser canalizados a todos esos sectores, dependiendo de las condiciones que el banco, después de su evaluación correspondiente, lo coloque. Recuerde que los recursos de encaje legal en el Banco Central pagan cero. Cuando nosotros los soltamos, los bancos tienen ya un margen para colocarlo amplio, que puede llegar hasta un 8%, y que están disponibles, y lo que tienen que cumplir con los requisitos establecidos en el instructivo que hemos elaborado para la utilización de esos recursos. Estamos confiados en que la adopción oportuna de estas políticas, junto al resto de las medidas económicas que se están implementando, y la fortaleza, escuchen bien, y la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana, nos permitirán enfrentar junto al sector privado de la mejor forma posible la situación adversa que presenta el COVID-19. Y en adición, les aseguro que las bajas presiones inflacionarias
le otorgan a la política monetaria espacio para continuar adoptando medidas para mejorar las condiciones financieras, incentivar las inversiones de los sectores productivos y mitigar el impacto sobre las fuentes de ingresos de los hogares dominicanos, en particular de la población más vulnerable, de la población que ha perdido sus empleos,